Bienvenido a su programa Restaurando su Imagen, dedicado a nutrir y a entrenar cuerpo, mente y espíritu, a través de una combinación única de principios bíblicos, ciencia y la naturaleza, conducido por la doctora Esther Rosa. Sean todos bienvenidos a su programa Hablemos sobre Salud. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tocar un tema un tanto controversial, como lo es el consumo del café. Hay estudios que revelan de que el café es beneficioso para muchas enfermedades, pero también hay estudios que revelan de que es dañino para estas enfermedades. En esta ocasión hablaremos con la doctora Esther de Rosa en relación a este tema tan controversial. Ella se tomó el tiempo para hacer muchas investigaciones en relación a este tema y hoy tendrá la oportunidad de mostrarnos cuáles son los beneficios del café y cuáles son los prejuicios del consumir café. Mira, sí es cierto de que hay estudios de que avalan el uso del café, como tú decías, y hay otros estudios que dicen que es dañino. Por ejemplo, tomemos en consideración el sistema cardiovascular. Cardio por corazón y vascular por la circulación. Hay algunos estudios que dicen que hay riesgo para este sistema cuando se consume café. Hay otros estudios que dicen que no tiene ningún tipo de efecto sobre el sistema. Sin embargo, hay otro que dice que es benéfico. Y es debido a todo esto que me he tomado el tiempo de hacer esta investigación, porque inclusive entre los peligros del café están problemas serios de salud como epilepsia, cáncer, diabetes, adicciones, abortos, piedras en las vesículas y un sinnúmero de enfermedades. Entonces usted ha hablado de los prejuicios del café, de los daños del café. Ahora háblenos de los beneficios del café. Entre los beneficios que tiene el café, según las personas que abogan por este tipo de reacción, es en la epilepsia, en la diabetes, en problemas pulmonares, en problemas cardíacos y del sistema circulatorio, para el ácido úrico, sirve, inclusive ellos dicen para los cálculos en la vesícula, en la demencia, el Alzheimer. Lo curioso de todo esto es que si tú notas, son las mismas enfermedades que dijimos anteriormente que causa el café. Entonces, ¿qué detalles vamos a tomar en cuenta? Si tenemos la balanza por este lado diciendo que es beneficioso y por el otro lado diciendo que es perjudicial. Mira, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y uno de ellos es que la mayoría de los estudios que se han hecho sobre el café son estudios epidemiológicos. La epidemiología es un sistema de investigación científico en la cual se utiliza más bien la frecuencia con que determinadas cosas suceden en una población con repercusión ya sea en la salud o en las enfermedades. Es decir, en cuanto al café, solamente se ha hecho ese tipo de estudio, por lo menos la mayoría, lo que quiere decir que solamente se toma en consideración la frecuencia con que se consume, el número de tazas de café que se consume durante el día. No se toma, como en otros estudios, en consideración si esta sustancia tiene reacción con otros tipos de sustancias, por ejemplo, con el tabaco, el alcohol, el cigarrillo, como se hace con otros tipos de químicos. Pongamos, por ejemplo, en presión alta. Cuando a alguien se le receta fármacos para este tipo de problemas, se le dice, mira, ten cuidado con la toronja, porque puede tener reacción cruzada con algunos fármacos que se utilizan para la presión arterial. Eso no sucede en caso del café, porque no se han tomado los ingredientes del café y se han metido en un laboratorio ni se han observado sus componentes y cómo reaccionan en el cuerpo. Ok, entonces, el objetivo en este caso va a ser
analizar los componentes del café para saber qué efectos nocivos o efectos positivos que pueda tener en la salud. Sí, eso es cierto. Pero yo quisiera hacer algo antes, o sea, para mantener todo esto en un balance. Vamos a ver quiénes son los que dicen que el café es beneficioso y quiénes son los que dicen que el café es dañino. Y lo curioso del caso, Ernesto, es que yo he encontrado que los dos lados están avalados por investigaciones científicas serias. Por ejemplo, aquí yo le tengo una lista de quienes afirman de los efectos nocivos del café. Y como ustedes están viendo, por ejemplo, en el caso de adicción, ven que quienes afirman esto son estudios científicos de conducta, van a observar lo mismo, suicidio también, el estrés también, anemia, y fíjense que aunque no lo estoy leyendo, pero yo quiero que ustedes vayan notando, aunque están en inglés, estamos hablando a un público hispano, que estas revistas o estas instituciones son instituciones e investigaciones totalmente científicas y serias. En caso de anemia, vemos allí un departamento clínico de nutrición. En caso del embarazo, también vemos que es un departamento de nutrición o una agencia encargado de este tipo de asuntos. En cuanto al embarazo, hay una lista grandísima. Hay departamento de toxicología involucrado, de epidemiología, de obstetricia, de ginecología y muchas revistas prestigiosas como la revista oficial de la Asociación Médica Americana. Es decir, que estas investigaciones son investigaciones serias y confiables. En cuanto a desórdenes menstruales, también vemos quiénes son los que avalan este tipo de investigación. Enfermedad fibroquística de los senos, aumento del colesterol. Y vemos también que no solamente es la Sociedad Americana quien ha investigado este tipo de efecto del café en el cuerpo. Aquí tenemos, en caso del colesterol, una revista de Gran Bretaña. Prurito anal. El prurito anal es comezón o picazón en la zona del ano, arritmias, ataque al corazón. Fíjense los estudios allí, que está el departamento de nutrición. Está también revista de epidemiología de Nueva Inglaterra, de Estados Unidos. En caso del endurecimiento de las arterias, vemos allí involucrada la Sociedad de Cardiología Europea, como también la de Estocolmo y la de Sweden. O sea, vuelvo y repito, son investigaciones confiables. En el caso de la hipertensión, tenemos revistas tan prestigiosas como aquellas de psicosomática, como la revista americana de hipertensión y también de otros países en caso de embolia, en caso de cáncer de estómago. Fíjense la investigación y aquí vemos que todo lo que tiene que ver con cáncer, ya sea cáncer de la vejiga, cáncer de las vías urinarias, cáncer del esófago, ustedes ven revistas importantes y estudios importantes y serios, cáncer de los senos, cáncer del páncreas y cáncer del colon. Sin embargo, ustedes notan también que hay un montón en cuanto a esto, de que son estudios e investigaciones epidemiológicas. Reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica, infertilidad, enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es la que cursa con zumbido en los oídos y mareo, depresión, epilepsia, hipoglicemia, diabetes. Y fíjense, aquí está una revista europea de nutrición, como también de Gran Bretaña, piedras en la vesícula, enfermedades de la piel, daño ocular, ancianidad, pérdida de calcio de los huesos y fracturas y osteoporosis. En este caso, ven revista de nutrición, ven investigaciones de epidemiología y otros departamentos e instituciones prestigiosas. En caso de artritis reumatoideas, ven también
el tipo de estudios que se han hecho, dolor de espalda. Entonces, Ernesto, vemos en todas estas investigaciones que dicen que el café es perjudicial para la salud, que son instituciones, revistas prestigiosas. Ahora bien, si tomamos la otra contraparte sobre aquellos que dicen que el café es beneficioso, sí es cierto que podemos encontrar que de repente la zona cafetera de ciertos países pagan estudios a científicos y lo que dicen, bueno, el café es beneficioso para la salud. No van a decir que es malo para la salud porque quienes están pagando el estudio son personas que quieren que su producto se venda. Pero estas instituciones son de prestigio las que presentan los estudios. Bueno, hay lo que se llama en investigación científica, lo llaman bias, o sea, pueden no ser confiables las conclusiones, no porque quizás no sean así, sino por quién está pagando la investigación. Entonces, lo que yo hice en este caso fue investigar más. A veces había más instituciones que decían que el café o que dicen que el café es bueno para la salud. Y sí lo encontré. Hay instituciones y revistas de prestigio que llegan y despliegan estudios diciendo que el café es beneficioso para la salud. Por ejemplo, aquí les tengo algunos de ellos. Como dijimos al principio que es beneficioso en caso de Alzheimer, aquí ustedes van a notar varios estudios epidemiológicos de varios países y revistas importantes como la de Neurología Europea y como revistas que tienen que ver específicamente con este tipo de problema de Alzheimer, donde ellos dicen o han hecho estudios y han publicado de que en verdad es beneficioso en pacientes que tienen problemas de Alzheimer. Van a haber médicos que dicen que es así. Hay estudios también como de anales de medicina interna y también de la Asociación Médica Americana, donde dice que inclusive es bueno en caso de diabetes. Si seguimos leyendo y analizando quienes dicen que es beneficioso el café, van a encontrar la Sociedad Norteamericana de Radiología, psicofarmacología, epidemiología, un montón de estudios que pueden decirnos que es cierto, es beneficioso el café en el tratamiento de ciertas enfermedades o problemas de salud. Entonces, bajo todo este contexto, equilibrando las situaciones de lo que dicen que es beneficioso y las instituciones que dicen que es perjudicial, lo más recomendable es ir y ver los componentes del café, ¿no? Así que, ¿cuáles son estos componentes del café? Aquí le tengo una lista. Si ustedes notan, el café tiene cierta cafeína, como todo el mundo sabe. Tiene también antioxidantes, que es buenísimo para la salud. Tiene aminoácidos. Los aminoácidos son lo que componen las proteínas. Tiene polisacáridos, es decir, azúcares, triglicéridos, ácido linoleico, o sea, ácidos que son buenos para el cuerpo, diterpenos, ácidos volátiles, entre ellos más de 800 reconocidos de estos ácidos, o sea, lo que le dan el aroma al café. Y también tiene vitaminas y minerales que son buenísimos para la salud. Me llama la atención que en la diapositiva tú has recalcado, por ejemplo, la cafeína, has recalcado diterpenos y también los ácidos volátiles. ¿Qué tienen en particular estas sustancias dentro de todas las que contiene el café? Bueno, yo lo he puesto en rojo porque todo el mundo sabe el efecto de los antioxidantes en el cuerpo, son beneficiosos. Todo el mundo sabe que las proteínas son buenas para el cuerpo, como también las vitaminas y minerales. Así que nosotros no tenemos que analizar esos componentes porque son buenos para el cuerpo. Ahora bien, sí me gustaría analizar estos tres componentes porque precisamente es allí y en otros más, pero específicamente en estos tres, donde resulta los daños que hace el café en el organismo. Si nosotros vemos, aquí le tengo una lista de los aminoácidos que tiene el café. Dije al principio que aminoácidos son los que forman las proteínas. Y de hecho,
El café como grano en sí es rico en proteína y aquí vemos, creo que son 12 o 13 de ellos: ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, serina, tirosina, treonina y valina. Me llama la atención que recalcaste la lisina en este caso. Sí, la lisina es un aminoácido y te lo voy a explicar más adelante por qué lo puse en rojo. O sea, no es porque sea malo para la salud, sino por algo en particular que quiero ampliar un poquito más adelante. Así que comencemos con la cafeína. Mira, una taza de cafeína de unos 250 mililitros aproximadamente tiene de 150 a 300 miligramos de cafeína. Okay. Entonces, lo que significa eso es de que cuando tú te tomas una taza de este tamaño, hay esta cantidad de miligramos circulando en tu sangre. Ahora, la mayoría de los estudios han dicho que cuando la cantidad de cafeína es mayor a los 300 miligramos circulando en la sangre, puede ser dañino para la salud. Y lo particular de este caso es que la mayor concentración de cafeína se va a encontrar en la sangre de 30 minutos, algunos dicen que 45 minutos después de su consumo, que como tú ves bastante rápido. Prácticamente lo que estás diciendo es que lo necesario sería una taza de café, para el ejemplo. Sí, y lo que comentas de que se disuelve rápido, prácticamente podríamos verlo como un beneficio, como algo, por ejemplo, tú tomas una taza de café, los beneficios, si lo vemos de esa manera, tú los verías a más tardar en 45 minutos. Ahora, si vemos la otra contraparte, los daños también los verías en ese tiempo. Exactamente. Otras cosas a tener en consideración que descubrí en mi estudio es que el 95% de la cafeína se va a metabolizar en el hígado. Hay una enzima y las enzimas son sustancias. Por ejemplo, tú tienes la saliva. La saliva generalmente pues sale hacia afuera. Las lágrimas también. Entonces son sustancias químicas que produce el cuerpo. Pero cuando estas sustancias se quedan adentro, uno de los nombres que recibe son enzimas y son como catalizadores, o sea, que median la reacción entre una cosa y otra. Ayudan a transformarlas. Los catalizadores sirven para eso. Aún en química, estos términos los manejan los químicos muy bien. Por ejemplo, la palabra catalizador es una sustancia que tú utilizas para poder procesar otra. El cuerpo hace mucho de eso, de esas funciones. Entonces, tomando este concepto que tú acabas de decir, esta enzima del hígado llamada citocromo P450 va a hacer eso, va a transformar la cafeína en otra sustancia. Y una de esas sustancias es metileno, o sea, va a causar una desmetilización de la cafeína. Y prácticamente bien rápido, 3 a 6 horas después esto va a pasar. Y se llama así, una desmetilización, es que se elimina uno de los componentes de la cafeína. Y da como resultado el metileno. El metileno, exactamente. Esta sustancia tiene que ver con los alcoholes, ¿no? Los metilenos. Exactamente. Entonces, más tarde, este metileno puede también ser hidrolizado, o sea, o convertido a otra sustancia también llamada formaldehído. Entonces, el problema con todo eso está, y recuérdate que mencioné lisina al principio. Sí, de hecho la recalcaste en rojo. Exacto, es porque la lisina también, este residuo de la proteína, este aminoácido, va a transformarse en lo mismo, va a transformarse en formaldehído y también en metileno. Entonces, imagínate, aquí estamos hablando de alcoholes. Entonces, si nosotros tenemos la cafeína que se transforma en metileno y se transforma también en formaldehído, y también tenemos la lisina que hace el mismo proceso, en esto es demasiado al mismo tiempo. Entonces vamos a pasar al análisis de los componentes. Sí, mira, en química
el metileno o meteno, como se conoce, es un grupo que es derivado del metano. O sea, ¿te acuerdas del metanol? Sí, el alcohol. Y todo el mundo sabe que el metanol es bien perjudicial, causa mucho daño, especialmente sobre los ojos. Hay algunas personas que lo pueden dejar hasta ciego. De hecho, si no me equivoco, el metanol es el alcohol industrial. Exactamente. Entonces, señores, si este es el caso, vamos a hablar de cómo afecta este ingrediente, o sea, el metileno, al cuerpo, de los efectos nocivos del metileno sobre el cuerpo. Y yo quisiera que leyéramos junto el siguiente informe. Respirar bajos niveles de óxido de etileno por meses o años ha producido irritación en los ojos, en la piel, en las vías respiratorias y ha afectado el sistema nervioso, dando dolor de cabeza, vómitos, náuseas, adormecimiento, hasta problemas de memoria. Ahora, Ernesto, imagínate, si esos son bajas concentraciones de metileno, ahora imagínate tú cuando alguien se ha tomado varias tazas de café en un día, lo que puede causar en este aspecto en el cuerpo. Otros efectos nocivos de esta sustancia que va a causar también visión borrosa. De ahí que cuando tú ves que los que dicen que el café es perjudicial para la salud y dice que puede dar problemas en los ojos, pues aquí estamos viendo el por qué. La razón es el metileno que se produce ya en el proceso final de la cafeína y también de la lisina que contiene esta sustancia del café. También se sabe que da problemas en el sistema reproductivo y hablábamos de que está relacionado a abortos, inclusive a defectos en los bebés, o sea que cuando los niños antes de nacer pueden nacer con defectos congénitos. También van a afectar los riñones, como también las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son unas glándulas que se encuentran por encimita de los riñones. También van a afectar todo lo que se llama músculo esquelético, o sea, el esqueleto del cuerpo. De ahí su asociación con problemas de osteoporosis, con problemas de artritis y también con fracturas. Hay un análisis que se ha hecho que a mí me llamó mucho la atención y aquí se lo tengo. Por ejemplo, dice, una taza típica de café contiene alrededor de 10 miligramos de carcinógenos conocidos como es el benceno y el formaldehído. Todo el mundo sabe que el benceno puede producir cáncer, es cancerígeno. De acuerdo al profesor de química Joe Swartz, si estoy pronunciando bien su apellido, de la Universidad de McGill, quien escribió el libro The Fly in the Ointment, o sea, el vuelo en el aceite. 70 comentarios fascinantes de la ciencia en la vida diaria. Sin embargo, otros componentes argumentan que las cantidades de estos rastros de sustancia son demasiado pequeñas como para representar un riesgo grave de cáncer y señalan estudios que demuestran que el café reduce el riesgo de varios cánceres. Pero como tú viste, el problema está que no son cantidades mínimas. Entonces ahorita vamos a ver qué es el formaldehído, ¿no? Sí, el formaldehído es un gas incoloro, es inflamable y generalmente tiene temperatura ambiente y tiene un olor bien penetrante que es característico de él. Y este olor penetrante va a hacer que produzca irritación a nivel de los ojos, a nivel de la nariz, a nivel de la garganta, a nivel de los pulmones también. También puede reaccionar con muchas otras sustancias químicas, o sea, el formaldehído, y a temperatura también muy alta. Y se va a degradar también en metanol. Entonces ya ver por qué el estudio que hiciera este científico que acabo de decir de que es metanol y es porque simplemente a temperatura alta el formaldehído se va a degradar a metanol. Entonces prácticamente se va a descomponer en metanol y monóxido de carbono. Exactamente, y todo el mundo sabe que
cómo afecta el monóxido de carbono al sistema respiratorio. También algo interesante es que nuestro cuerpo en sí produce cantidades bajas de formaldehído en forma natural. Y estas cantidades no son perjudiciales para la salud. Ahora bien, decíamos que cualquier cosa de más hace daño. Tú tienes, por ejemplo, el caso de un mango. El mango es bueno. Y el mango, cuando lo comemos de más, puede dar diarrea. El agua. Incluso nuestro cuerpo, un 65 hasta un 70% de nuestro cuerpo es agua. Pero el agua también puede intoxicar. Entonces, sucede lo mismo con esa sustancia, con el formaldehído. El cuerpo lo produce naturalmente. Y como vimos, a partir de las proteínas lo produce. De cualquier proteína que nosotros consumamos, porque las proteínas tienen lisina. El problema es que entonces, si a esta cantidad nosotros le sumamos el de la cafeína, que se va a degradar en lo mismo, imagínate, todo lo demás va a hacer daño. ¿Cómo entra y sale el formaldehído del cuerpo? Bueno, va a entrar de varias formas. En el aroma, o sea, está en el aire, puede entrar también a través, como dijimos, de cualquier tipo de proteína que consuma que tenga este aminoácido, lisina. También va a entrar en forma de otros alimentos que no sean proteínas. ¿Sabes por qué? Porque lo están utilizando mucho el formaldehído mezclado con otros químicos para preservar la comida. Entonces va a entrar en varias formas y también va a entrar en forma líquida, por ejemplo, cuando tomamos café. Entonces, estas son las formas en que va a entrar al cuerpo y va a dañar, por así decirlo, a los tejidos de nuestro cuerpo, causando cáncer, causando defectos, nacimiento, como dijimos, irritación en los ojos, problemas en la garganta, lagrimeo. Inclusive, no se necesita de una cantidad grande de aldehído para causar este tipo de sintomatología en el cuerpo. 20 ppm de formaldehído puede causar este tipo de trastorno. 20 partículas por millón. Eso Exacto. Es muy poco, una cantidad muy pequeña. Eso sí. Entonces ya tú sabes. Así que la gente que están diciendo que son cantidades mínimas para ser tomadas en consideración de que vayan a afectar la salud, no es cierto. Porque cantidades mínimas, como el que acabo de decir, pueden hacer la diferencia en cuanto a trastorno se refiere y causar problemas tan serios como coma y finalmente la muerte. Hay algunos estudios inclusive que se han hecho en seres humanos que han sido expuestos a cantidades mínimas de formaldehído donde se ha notado que ha resultado cáncer. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de aquí de los Estados Unidos ha determinado que es razonable predecir que el formaldehído es carcinógeno, es decir, puede causar cáncer en los seres humanos. Así que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ARC por sus siglas en inglés, y la EPA han determinado que el formaldehído es probablemente carcinogénico en seres humanos. Esta determinación fue basada en evidencia limitada de cáncer en seres humanos y evidencia también suficientemente fuerte en cáncer en animales en laboratorio. La cafeína es un antagonista de unos receptores de adenosina. La adenosina es un neuromodulador que tiene efectos inhibitorios en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La adenosina se encuentra, por así decirlo, regado en muchos órganos en el cuerpo. Y estamos hablando ahora del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el hipocampo se encuentran receptores de adenosina, en la corteza cerebral, en el cerebelo y el tálamo. Para ponerlo en otras palabras más sencillas que podamos entender, la adenosina hace lo siguiente, el trabajo de ella es lo siguiente. Tú ves cuando, por ejemplo, un carro se pone en marcha. Imagínate de que el carro, desde que lo prendan, jamás se pare hasta que se dañe. Entonces, generalmente eso nunca sucede.
habrá determinado momento en que ese carro tiene que pararse. Entonces, hay un mecanismo que va a parar ese carro. O sea, tú lo enciendes, de repente le da al acelerador, le da marcha, luego está el sistema del freno donde tú vas a parar eso. Esto es lo que hace la adenosina en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos el cerebelo. La función del cerebelo es tener que ver con los movimientos del cuerpo. Entonces, el cerebelo va a iniciar los movimientos del cuerpo. Ahora bien, tiene que haber un mecanismo que una vez que nosotros comencemos a caminar, pues haga que nosotros nos detengamos. Entonces, la adenosina es lo que va a hacer ese efecto, va a hacer ese freno. Ahora bien, la cafeína va a bloquear la acción de la adenosina. Es prácticamente como decir que un vehículo empezó a dar marcha, por ejemplo, tú ibas caminando y le bloquearon el sistema de frenos, por decir algo así. Es más o menos el concepto. Es el mismo concepto, no va a poder frenar. Es en algo este caso, muy peligroso. Estamos hablando de control, estamos hablando de que no es el hecho, por ejemplo, en El Salvador decían una expresión, ¿no? Cuando iban a comprar un vehículo, y camina. Sí, camina, pero también hay que asegurarse que se detenga. Exactamente. Entonces, la adenosina es ese freno. Entonces, la cafeína llega y bloquea la acción de este freno. Ahora, la cafeína en cuanto al sistema nervioso central no es lo único que hace o que va a afectar. También ella va a hacer que ciertos neurotransmisores químicos en el cerebro se segreguen, se liberen más, como es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Pero ahora yo quiero hablar específicamente del efecto de la cafeína, adenosina en el cerebelo, o sea, la parte que tiene que ver con los movimientos del cuerpo. Si nosotros notamos allí en su pantalla, lo están viendo, la cafeína tiene una estructura muy parecida a la de la adenosina y prácticamente es como si estuviera engañando al cuerpo. Por ejemplo, ok, quítate tú que me voy a poner yo. Es lo que hace, como con fines, tú sabes, demoníaco, por así decirlo. No, esto me suena, ¿tú sabías para el ejemplo de los materiales radioactivos que se degradan rápido? Estos materiales, por ejemplo, cuando se van degradando, se van mezclando con otros materiales porque se parecen a las características de esos otros materiales. Pero como se siguen degradando, dejan los vacíos y prácticamente ese es el problema. La radiación funciona más o menos de esa manera. Y tú al comentarme esto de la cafeína que se parece a estos elementos, es como que llega al cuerpo, a la parte del cuerpo que se necesita esta sustancia y él la sustituye. Pero sin embargo no tiene las características de esta sustancia. Exactamente. ¿Y sabes lo que hace el cuerpo? El cuerpo lo que comienza es, como dice, esto no es mío, o sea, la cafeína, esta sustancia no es mía, comienza a segregar más adenosina porque cree que el cuerpo no tiene, y comienza a segregar más. Y es precisamente lo que se está viendo allí en sus pantallas de dos ocasiones. Primero, antes de la cafeína, ustedes ven dos colores, rojo y azul. Después del consumo de cafeína, ustedes van a notar que todo lo que se ve es azul. El azul es la adenosina, okay. Cuando el cuerpo está produciendo mucha adenosina para tratar de corregir el efecto, o sea, de que... Porque la información que le está llegando es que no está llegando este elemento, ¿no? El cuerpo funciona de esta manera, por ejemplo, manda información, recoge información y está en constante movimiento mandando información para ver qué niveles tenemos de cierta sustancia. En este caso, la información que le llega es falsa y él comienza a producir más. Exactamente. Ok, continúa. Entonces, la función, entre otras funciones del cerebro, además de movimiento, también tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio. La postura, aprendizaje, motor, esto quiere decir, por ejemplo, de que nosotros no nacemos caminando, nosotros aprendemos a caminar. Entonces, esto es un aprendizaje motor. Atención y procesamiento del lenguaje, la música, y música es porque cuando tú tocas un instrumento, tú vas a notar de que tú utilizas tus manos para hacer movimiento, tocar la guitarra, tocar instrumento, tú sabes, de vientos y todo eso. Entonces, cuando... el cerebro es aquel que está inmiscuido
en todas estas funciones. Entonces, si el consumo de cafeína va a alterar la adenosina, que es la que, cuando una vez que nosotros comenzamos a tocar guitarra, hay un momento que tenemos que terminar de tocar guitarra, pero si no hay adenosina, te das cuenta, si estuviéramos tocando entonces la guitarra para siempre. Entonces ahí nos explica el hecho del por qué los problemas de Parkinson. Parkinson, la enfermedad o el síndrome de Parkinson es una enfermedad donde hay mucho movimiento, temblor, y la persona no puede, una vez que comienza a hacer movimiento, no puede parar, y precisamente porque no hay adenosina y el problema va a seguir. Entonces no es cierto, señores, que sirve para problemas de Parkinson, porque si no hay adenosina quien pare ese movimiento, entonces simplemente porque la cafeína ha bloqueado el trabajo de este componente de parar, del freno a los movimientos. Si no estás ahí, pues entonces no es cierto de que va a servir para ese tipo de trastorno. Entonces, prácticamente a las personas que tienen Parkinson, lo recomendable sería que no consuman café. Que no consuman café. La otro lugar donde hay receptores de adenosina, o sea que es necesario este modulador allí, de inhibir funciones, es en el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con el olfato, el hipocampo tiene que ver con la memoria, el hipocampo tiene que ver también con la orientación. ¿Y por qué hay adenosina allí en algo que tiene que ver, por ejemplo, con el olfato, con oler? ¿Te imaginas, Ernesto, que tú estés oliendo de repente algo que esté apestoso, que algo que haga daño, que sea nocivo, que sea tóxico, y tú no puedas tener ningún control, no puedes dejarte de esto de respirar? ¿Te imaginas qué sucedería? Entonces es por eso que necesitamos este tipo de freno también en estas funciones, en cuanto al olfato, memoria y orientación. Entonces la adenosina está allí para modular todas estas funciones, y la cafeína pues va a destruir todo esto. Lo que nos lleva a nosotros a la conclusión del por qué no es cierto que sirve para los problemas de Alzheimer. ¿Cómo va a servir para los problemas de Alzheimer cuando nosotros notamos que precisamente estos son los problemas que hay en pacientes con Alzheimer? Tienen problemas de orientación y tienen problemas de memoria. Y traje este estudio para que vean lo que sucede en enfermedades con la enfermedad de Alzheimer y la cafeína. En la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro en sufrir daño. Los problemas de memoria y desorientación aparecen entre los primeros síntomas. El daño al hipocampo también puede proceder de situaciones de carencia de oxígeno, hipoxia, lo que tiene que ver con el olfato, la vía respiratoria, inflamación del encéfalo, encefalitis, o epilepsia del lóbulo temporal, o sea, lo que decíamos que se producía con el consumo del café, que podía aparecer epilepsia y también problema del olfato. Las personas que han sufrido un daño extenso en el hipocampo pueden experimentar incapacidad para adquirir o retener nuevos recuerdos, lo que se llama como amnesia, y allí le puse la fuente de donde yo adquirí esta información. Y se ve claramente, o sea, si la cafeína tiene un efecto sobre esta parte del cuerpo, y como resultado va a haber problemas en la memoria, lo que conocemos en medicina como problemas de Alzheimer, cuando ha involucrado todos estos componentes: orientación, memoria, demencia y así por el estilo. En este caso, desmentido que el café ayuda a evitar el Alzheimer. Entonces continuamos hablando siempre de la cafeína, que es el componente que tiene siempre el café. Sí, bueno, la cafeína también va a producir un efecto que a todo el mundo le gusta. Es estimulante. ¿Placer o qué produce? Estimulante, es estimulante. Es igual que cualquier droga. Y lo va a producir este efecto porque precisamente tiene o aumenta la secreción en el cuerpo de dos sustancias que son los que producen este
esta sensación de bienestar, de alerta, de hiperactividad, que son la dopamina y la noradrenalina. Entonces, generalmente esta sustancia el cuerpo la produce de nuevo en forma natural. Con el consumo del café a través de la cafeína, va a estimular estas estructuras que producen este tipo de sustancia. Entonces, imagínate, generalmente nosotros necesitamos hacer otras cosas en la vida. Nosotros necesitamos dormir. Entonces, imagínate tú que antes de dormir, 5 o 6 horas antes de dormir, nosotros nos tomemos una taza de café. Vamos a estar estimulando la segregación de este tipo de sustancias que nos mantienen alerta, como son la dopamina y la noradrenalina. De ahí que la cafeína sirva para quitar el sueño. Entonces, pero en la mañana muchas personas dicen que en las mañanas se tienen que tomar una taza de café para estar activos el resto del día. Esto sería algo bueno, entonces. Es que eso no es necesario, porque precisamente en la mañana lo que nos dice a nosotros, lo que le dice al cuerpo que es de mañana, que el sol ya salió, es precisamente porque el cuerpo segrega esta sustancia. O sea, no es necesario, el cuerpo lo hace generalmente. Si nosotros nos sentimos, por ejemplo, aturdidos, con sueño, sin energía, al terminar de levantarnos en la mañana, eso quiere decir que nosotros no estamos descansando bien. Hay que buscar la causa por qué no estamos descansando bien, porque naturalmente el cuerpo hace que se produzca este tipo de sustancia para levantarnos o mantenernos con energía. ¿Podría ser esto un ciclo vicioso? Por ejemplo, el hecho, me tomé una taza de café en la noche, no puedo dormir, en la mañana me tomo una taza de café para despertarme. Exactamente como tú lo has dicho. Y simplemente lo que estaremos logrando con todo eso es que el cuerpo altere todas sus funciones que normalmente hace durante el ciclo de 24 horas. El problema está con todo esto, Ernesto, es que la cafeína no solamente es estimulante, sino que altera una parte muy importante de nuestro cuerpo. ¿Qué parte es? Las defensas. Imagínate un cuerpo, un país sin defensa. Es invadido. Exactamente. Entonces, lo que va a suceder aquí es que la cafeína va a afectar dos partes muy importantes del sistema de defensa del cuerpo. Uno es, va a inhibir, a bloquear la concentración. O sea, estoy hablando, cuando hablo de cafeína, en este caso estamos hablando de catecolaminas, o sea, de norepinefrina o noradrenalina y la dopamina. Ellas se van a aumentar con la ingesta de cafeína. Al aumentarse la cantidad de noradrenalina, de adrenalina y todo eso, este aumento va a poner freno, va a bloquear las defensas del cuerpo. Entonces, una de esas partes, de esas células que le decía que es muy primordial para la defensa de nuestro cuerpo, son unas células que se llaman células matadoras, NK, por sus siglas en inglés, Natural Killer. Son células que matan a los virus. Son células que mediante un proceso en medicina se llama fagocitosis o indigestión, van a comerse las células tumorales. Entonces, cuando hay mucha catecolaminas, o sea, dopamina, noradrenalina en el cuerpo, entonces esas células no van a hacer su función. No van a matar virus, como tampoco células que causan tumores. En un principio escuché que decían que era beneficioso para el cáncer, me dijo que evitaba el cáncer, pero viendo este estudio y basando las cantidades y eso, no es beneficioso. No es beneficioso porque se están matando la parte clave del cuerpo, de la defensa de nuestro cuerpo, que sirven para contrarrestar este tipo de problemas, pues no puede ser bueno. Otra de las partes del cuerpo que es afectado por cuando hay muchas catecolaminas, por la influencia de la cafeína en el cuerpo, son unas células que se llaman linfocitos. Los linfocitos, señores, son como el FBI, la inteligencia del cuerpo. Entonces, imagínense un país sin servicio de inteligencia. Cuando hay tantos enemigos fuera, virus, parásitos, bacterias, sustancias químicas, radicales libres, y de repente nosotros nos quedamos sin
servicio militar inteligente. Y precisamente lo que hace la catecolaminas por acción de la cafeína en el cuerpo es que va a producir que este servicio de inteligencia no haga su trabajo. Y fíjate, los linfocitos trabajan de tres formas. Trabaja mediante una fase inductiva, otra fase proliferativa y otra fase efectora. Entonces, aquellos que son defensores del café, de que es bueno para el cuerpo, ellos solamente se basan en la primera etapa de la función de los linfocitos para decir que es bueno para la defensa del cuerpo. Porque la fase inductiva, la primera etapa del trabajo de los linfocitos, es cierto de que es buena la cafeína, porque va a estimular la fagocitosis, o sea, de que se coman más esas células tumorales. Por eso dicen que es bueno para el cáncer, porque lo hace la primera fase de esto inductiva. Luego es buena para presentarle, por así decirle, se llama presentación antigénica o en el cuerpo, este tipo de función es bueno para eso. Eso es cuando está la batalla ya en su apogeo en el cuerpo. Hay este tipo de función, se llama presentación antigénica, pues es bueno bajo ese punto de vista. Y también en muchas otras partes de la defensa del cuerpo, porque va a favorecer el inicio de esta respuesta inmunitaria o de la primera etapa de defensa en el cuerpo. El problema está que en las otras dos fases, en la fase proliferativa, va a aumentar aún más la concentración de norepinefrina. Entonces ya dijimos al principio que es cuando hay más concentración de norepinefrina cuando las células matadoras se van a inactivar, como también no se va a producir la fagocitosis en el cuerpo. En la otra fase, que es la fase efectora, vamos a notar que por completo va a disminuir la actividad de los anticuerpos del cuerpo. Resumiendo, vamos a ver el mismo efecto que en toda sustancia estimulante como el alcohol. Tú ves que el alcohol primeramente te causa mucha alegría, y las drogas también. Y después viene una fase en que se siente, tú sabes, más de depresión. La persona está así, somnolienta, decaída. Es lo mismo con el café. O sea, al principio sí es bueno para la defensa del cuerpo, pero las otras dos fases es fatal. Prácticamente el efecto final es un efecto nocivo. Nocivo, igual que el café, igual que las otras drogas. Las catecolaminas no solamente afectan las defensas del cuerpo. Y voy a ir diciendo lo mismo para que no pierdan el hilo, porque pareciera ser largo. El problema es que la cafeína sí tiene un largo proceso y efecto nocivo en el cuerpo. Las acciones de las catecolaminas, cuando están en su apogeo, o sea, cuando están muy aumentadas en el cuerpo, y ya hablamos en el principio que la cafeína es lo que produce, que la catecolamina, la adrenalina, la dopamina, se liberen en mayores cantidad, también tiene efectos sobre el corazón. Van a aumentar la frecuencia con que el corazón se contrae, por lo que va a haber más aumento de consumo de oxígeno. Entonces pone a respirar, a trabajar no solamente el músculo del corazón, se aumenta la frecuencia cardíaca, sino también el aparato respiratorio, porque se necesita más oxígeno para que el corazón pues, pueda bombear. Entonces, concluyendo, este ciclo va a aumentar entonces el flujo sanguíneo, lo que terminaría en presión alta. Entonces no es cierto que ayuda, tiene efecto protector sobre el sistema cardiovascular, porque va a aumentar los bombeos del corazón constantemente en taquicardia. Bueno, entonces alguien decía que algunos estudios se reflejaban de que es bueno para el corazón, pero posiblemente no sea para subir la presión, me refiero, no sea para bajar la presión, sino que para subirla, que en algunos casos podría dar beneficios. Pues yo no estoy en contra, posiblemente sí,
si alguien tiene presión puesto baja o tenga bradicardia, o sea, tenga los latidos de corazón son muy lentos, de repente para aumentar los latidos del corazón sería beneficioso, porque es lo que produce las catecolaminas, el efecto de la cafeína sobre estas sustancias en el cuerpo. Desde ese punto de vista sí sería bueno. Pero imagínate tú, o sea, puede causarte también un ataque al corazón. ¿Qué es la enfermedad más común? En estos días, por las preocupaciones y eso, la enfermedad más común es presión alta. Presión alta. Exactamente. Entonces, de ahí que la consecuencia clínica de todo esto va a ser presión arterial. Y una cosa también es que no solamente la noradrenalina causa eso, sino también la otra sustancia que ella estimula, que es la dopamina, va a causar también presión alta en el cuerpo. Hay otros sistemas también que la catecolamina, por efecto de la cafeína, va a alterar. Y una de ellas son en el sistema gastrointestinal. Va a disminuir el tono, por lo que no es cierto que es bueno para el estreñimiento. Porque va a disminuir el tono y la motilidad. Motilidad es el movimiento de los intestinos, o sea, las heces van a salir del cuerpo cuando se van moviendo los intestinos. Así que si hay una disminución en el tono y en el movimiento de los intestinos, entonces no es cierto que es bueno para el estreñimiento. Entonces, todo lo contrario, produce estreñimiento. Exactamente. Otro de los efectos es que va a tener acción sobre los riñones y el tracto urinario. La adrenalina va a relajar el músculo destrusor. Y señores, por ejemplo, aquellas personas que tienen incontinencia urinaria, ellos van a notar de que lo primero que le va a decir el doctor es que este músculo, el destrusor, es el que se relaja por completo, no tiene tono. Entonces de ahí que los orines van a salir. O sea, el músculo destrusor es un músculo de allí que es parte del sistema de la vejiga para ayudar a que los orines se retengan dentro de la vejiga. Entonces, si hay relajamiento de este músculo, el músculo destrusor, dime Ernesto, ¿cómo puedes servir para la incontinencia urinaria? Como algunos han dicho. Si produce una relajación a este nivel, entonces no es cierto que ayuda. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. También va a causar retención urinaria. Y es posiblemente donde la gente crea o esté diciendo que es benéfico, porque dice, es bueno para personas que sirven de incontinencia porque produce retención de la orina. Va a producir retención de la orina, Ernesto, porque va a sacar la orina de dentro de las células y la va a llevar a otro sitio, o sea, van a salir. Y si no hay nada adentro, o sea, ¿qué va a salir? A ver, no entiendo muy bien ese punto. Mira, primeramente se produce un relajamiento de este músculo, por lo que hay incontinencia urinaria. También puede ocasionar al mismo tiempo retención urinaria. La retención urinaria, por así decirlo, porque ella va a secuestrar líquido en otras partes. Se ha dicho que el café es un diurético porque saca el líquido de la célula, aguas de la célula lo saca desde ese punto de vista, pero lo va a retener en otra parte del cuerpo. Entonces, la palabra aplicada es buena, pero la función que hace en el cuerpo es mala, por decir, por ejemplo. Lo que dicen que si es que retiene, está bien, pero tiene que ver en qué parte del cuerpo lo retiene. Y en este caso, cuando hablamos de retención urinaria, tiene que ser específicamente en la vejiga, no de la manera que lo hace el café. Exacto. Inclusive, yo descubrí que el café en dosis moderada, la dopamina, estamos hablando de la catecolamina, la dopamina en cantidades moderadas, cuando el cuerpo la segrega en forma moderada, y no estamos hablando de la acción de la cafeína, porque la cafeína lo va a subir más. Cuando hay dopamina en forma moderada, va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel de los riñones, va a aumentar la filtración glomerular, o sea, lo que significa
los líquidos que llegan allí, los glomérulos son una especie de filtro como de malla. Cuando llegan los líquidos ahí, se van a filtrar. Entonces, la dopamina va a aumentar la filtración a este nivel, por lo que va a haber más diuresios, o sea, va a haber más pérdida de orina y también como consecuencia de sodio. Hay un principio en medicina que el sodio sigue al agua. Donde hay pérdida de agua, hay pérdida de sodio. Donde hay pérdida de sodio, hay pérdida de agua. Entonces va a haber pérdida de sodio a través de la orina, como también líquido. Este es un efecto de la dopamina. Ahora bien, Ernesto, fíjate en lo siguiente. El estrés produce aumento de estos químicos, noradrenalina y dopamina en el cuerpo. La mayoría de las veces nosotros estamos bajo estrés, porque estrés es lo que nos hace sentir alerta, como nosotros enfrentamos los diferentes desafíos en la vida. Entonces, imagínate que encima de esto tú le pongas una sustancia como la cafeína, que va a aumentar aún más estos niveles de esta sustancia que producen estos efectos en el cuerpo. Prácticamente estamos hablando de que esto sería como la gota que derrama el vaso. Exactamente, exactamente. Uno de los efectos también es a nivel de los ojos. Y esto sí es benéfico. Esto lo encontré que en toda parte es cierto. Va a disminuir la presión de los ojos, por lo que sería bueno en personas con glaucoma. Esto sí lo hace el café. Bueno. O sea, el café, la cafeína. También otro de los efectos de la catecolaminas, la dopamina, cuando se aumentan demasiado, en esta circunstancia estamos hablando de cafeína, cómo aumentan esta sustancia, va a producir efectos relajantes sobre los músculos de los bronquios, por lo que va a ser broncodilatador, va a dilatar. Es decir, la persona con asma, la persona con bronquitis, va a sufrir un efecto con el consumo de cafeína. Y es cierto que va a producir broncodilatación, por lo que va a ser efectivo en pacientes con asma y en pacientes con bronquitis. Pero recuérdate, esto no lo está haciendo la cafeína en sí. Lo está haciendo la cafeína porque está estimulando ciertas sustancias en el cuerpo que naturalmente la producen en el cuerpo, que son las que producen este efecto. No sé si me doy a entender. Sí, prácticamente lo que estás diciendo, como estimula la aparición de este tipo de sustancias, de la segregación de este tipo de sustancias, en este caso sería beneficioso. Exacto, sería beneficioso. Por eso tú ves que en algunos pacientes, en pacientes con asma y en pacientes con bronquitis, le ponen este tipo de sustancia, le dan este tipo de medicamento porque lo van a ayudar a dilatar. Y es cierto, la cafeína tiene ese efecto. Lo que yo estoy viendo es de la manera que se están exponiendo las cosas, que estoy viendo que es beneficioso, pero produce también bastante daños. Pareciera que controlado, me refiero, con un control médico para ciertas personas en particular, produciría los beneficios. Pero si lo tomamos de manera desmedida, produciría más daños que beneficios. En otras palabras, como dice la gente comúnmente, es peor el remedio que la enfermedad. También las catecolaminas, si estoy hablando específicamente de la cafeína, tiene acciones metabólicas, es decir, estamos hablando de los diferentes trabajos que el cuerpo hace, específicamente de las azúcares, o sea, la glucosa, de las proteínas, o sea, la acción que tiene esta sustancia, las catecolaminas, dopamina y noradrenalina sobre la glucosa y sobre las proteínas que consumimos. Y precisamente sobre la glucosa no es bueno porque va a aumentar la glucosa en sangre como también los ácidos. Por lo que la gente que dice o los estudios que dicen que están relacionadas el uso de café con la diabetes es cierto, porque va a aumentar la glucosa en sangre. Lo que dicen que también está relacionado con el aumento del colesterol también es cierto, porque va a aumentar los niveles de estas grasas en el cuerpo.
Es un tanto contradictorio, porque por ejemplo el café de por sí es amargo, el café no es dulce. Muchas personas que podrían decir, pues si el café es amargo, yo me lo voy a tomar si es diabético, yo me lo voy a tomar sin azúcar, para el ejemplo, ¿no? Pero realmente no es la cantidad de azúcar que se le ponga, sino que es los componentes que trae el café como tal. Sí, mira, lo que pasa es el efecto que él hace en algunas partes del cuerpo. En este caso, lo que tiene que ver con que el azúcar se acumule en sangre es una hormona que se llama insulina, que es producida por el páncreas. Entonces, los efectos de las catecolaminas no va a ser sobre el azúcar que nosotros consumimos, va a ser específicamente sobre la insulina producida por el páncreas, aún más. Ella tiene la catecolaminas, ¿te acuerdas que te decía que el efecto de él natural en el cuerpo es ponernos en estado de alerta? La azúcar es como la gasolina que utiliza el cuerpo para realizar sus diferentes funciones. Entonces, cuando a ti te dicen, cuando un mensaje llega al cuerpo, tú tienes que estar alerta, el cuerpo va a comenzar a buscar gasolina de donde no tenga. Entonces, una de las cosas que va a hacer va a ir al hígado y va a remover cualquier azúcar que haya guardada allí. En medicina esto se llama como glucógeno, en forma de glucógeno se almacena el azúcar. Entonces van a ver aquellos que están relacionados con medicina, con química, bioquímica y eso, que va a haber un aumento de lo que se llama glucogénesis, es decir, va a comenzar a buscar, el cuerpo va a comenzar a buscar en todos los almacenes que se encuentran en el hígado. Y de ahí que se llama glucogénesis. Génesis es principio. Va a comenzar por un principio. Va a comenzar a buscar, a segregar, a producir azúcar de otros nutrientes. Entonces, de este punto de vista, cuando llegamos a la diabetes, no porque sea dulce. En la proteína, generalmente, de cómo afecta las catecolaminas a la proteína, yo no encontré mucha información referente a esto. Y sí encontré un poco en cuanto a los ácidos libres, que lo va a aumentar a nivel del plasma, a nivel sanguíneo. Y aquí ustedes están viendo en su pantalla de todo lo que he estado diciendo del efecto de las catecolaminas en relación a la cafeína. Le puse allí la bibliografía de donde he obtenido todos estos datos para que ustedes vean que son estudios que se han hecho en relación a todo esto. Ahora, Ernesto, aquí estamos viendo algo en la pantalla muy importante, porque algunas personas dirán, no, si yo solamente me tomo una taza de café pequeñita en el cuerpo, pero mira allí, y tú tienes mejor vista que yo. Dice que las cantidades de cafeína por taza, por ejemplo, si tomamos de izquierda a derecha, aparece el descafeinado que tiene 3 miligramos, el chocolate aparece en segundo lugar con 19 miligramos, el green tea 20 miligramos, el shot of alprozano, ¿cuál es en español? Es el que tiene 27 miligramos. No lo puedo, pero ayer también en su pantalla, ¿cuál es? Algo se llama Chop o Expreso. Ah, el expreso, perdón. Está la Coca-Cola que tiene 40 miligramos, esto es una lata. El té negro tiene 45 miligramos. En este caso, los estimulantes, aquí aparece una marca, este tiene 80 miligramos. El café instantáneo tiene 82 miligramos. Y el café tostado, ¿no? 95 miligramos. Entonces ustedes ven, dependiendo, y es cierto, va a depender de cuánta cafeína se consuma de acuerdo a cómo esté procesado. Porque ustedes ven que, por ejemplo, el café instantáneo tiene más cafeína que el café tostado tiene más cafeína que el café instantáneo. Y el descafeinado es el que menos tiene, pero todavía tiene. El problema está que tú dirías, ok, mira, todo el café que yo me tomo es café descafeinado. Y estamos hablando para que haga daño en el cuerpo unos 300 miligramos. Sí, 300 miligramos, pero en problemas ginecobstétricos, en problemas en las embarazadas, en los niños. Pero leímos y estudiamos y analizamos anteriormente de que necesitaba cantidades mínimas de cafeína y para formar formaldehído,
y producir los efectos dañinos que este tipo de sustancia produce en el cuerpo. Ahora bien, vamos a suponer que ustedes tomen café descafeinado, 3 miligramos solamente, pero muchas personas que toman café también toman Coca-Cola. Y mira cuánto tiene, 40 miligramos. Y la mayoría de estos cafés que se toman por ahí son café expreso y café instantáneo que tienen bastante miligramos de cafeína. Aunque estamos hablando del café, aparecieron otras sustancias porque el objetivo, por ejemplo, el estudio reflejó que es la cafeína, ¿no? Por eso no vayan a confundir el hecho de que ven la Coca-Cola, ven el chocolate, ven el tenero. Lo que se está enfatizando es la cafeína, que es de lo que se ha venido hablando, que es lo que produce la activación de todas estas sustancias. Y algo importante también, recuerdas de cuando tú me preguntaste al principio cuáles eran los detalles que teníamos que tomar en cuenta, y era una de las cosas que yo decía es que solamente ellos se concentraron en el estudio en el café, pero que no se tomó en cuenta otra sustancia. Entonces estas son las otras sustancias que también contienen cafeína que no se tomaron en cuenta en el estudio cuando se dijo de que no producía ningún tipo de efecto, al contrario era benéfico para la salud. Bien, ahora continúas con un análisis de los componentes. Sí, hay otros componentes, ya terminamos por fin con la cafeína. Ok, continuamos con otro de los componentes del café, el diperteno. Sí, mira, el café contiene dos tipos de diperteno, el cafestol y el caveol. El cafestol va a bloquear a la proteína de unión a un elemento muy importante con relación a las grasas, y es el SRIBP. Esto es un factor que está ligado a la transcripción de todo esto a la membrana y que regula la biosíntesis de colesterol. En otras palabras, es un factor que tiene que ver con la transcripción del colesterol. Entonces, este ingrediente del café va a bloquear ese proceso. Al bloquear este proceso, simplemente lo que va a hacer es de que se descontrole todo y los niveles de colesterol aumente. Por decirlo en otras palabras, nosotros necesitamos de ese elemento que bloquea el cafestol. Nosotros lo necesitamos para que regule la biosíntesis o todo el proceso del colesterol. Así que va a haber una disminución de actividad de la CRBP con el uso, o sea, del café, precisamente de esta sustancia que se encuentra en el café, por lo que va a aumentar los dos tipos de colesterol que son malos en el cuerpo, el LDL y el VLDL. También va a inhibir la esterificación del colesterol y aumentar el colesterol libre en el hígado. Va a reducir también la conversión de colesterol en ácidos biliares. Entonces, se ha propuesto que el cafestol aumenta también los niveles de actividad de las proteínas de transferasas, de ésteres de colesterol y fosfolípidos, que son proteínas plasmáticas que circulan unidas al HDL, que es el colesterol bueno, y transfiere colesterol desde HDL a las VLDL y LDL. El cafestol va a inhibir la transmisión de los genes de PPAR, alfa, beta, gamma, que tienen que ver en la oxidación y almacenamiento de los ácidos grasos y pudiera elevar la concentración de triglicéridos. Esto fue lo que yo encontré con respecto al cafestol en el cuerpo. En otras palabras, para los que no acaban de entender toda esta terminología científica, al cafestol bloquear esta sustancia o este elemento tan importante en la síntesis, en el proceso del colesterol, lo que va a significar es que va a aumentar los niveles
de colesterol malo en el cuerpo, como también al inhibir el otro tipo de sustancia que mencioné al final, va a hacer que las concentraciones de triglicéridos se eleven. Hay un estudio muy importante, y se lo estoy poniendo aquí en pantalla, que yo encontré, que fue en el 1965, fíjate que tanto tiempo atrás, reportaron que el café podría elevar las concentraciones de ácidos grasos en la sangre. O sea, desde ya, desde ese tiempo, se vienen haciendo estudios de cómo el colesterol puede elevar los niveles de grasa en la sangre. Pero fue a partir de la década de los 90, 1990, cuando se publicaron varios estudios que concluían que el aceite del café contiene cafestol y caweol, causantes del aumento en lípidos sanguíneos de los consumidores de café sin filtrar. El 98% de los lípidos del café son palmítico, esteárico, araquidónico y oleico. Entonces, este efecto que acabamos de leer, de lo que encontré, pues se aplica específicamente a los estudios que ellos encontraron a aquellos que consumen café sin filtrar. O sea, el efecto de aumento de los triglicéridos y colesterol en sangre, especialmente con el uso de café sin filtrar. Entonces, basado en todo este estudio, ¿cuáles son las conclusiones? Mira, el café tomado en la mayoría de las formas en que tradicionalmente se consumen tienen un efecto sobre el colesterol. Lo va a aumentar debido a estos alcoholes dihiperténicos que estaba mencionando. Otra de las conclusiones que yo he llegado en todo esto es que la concentración de estos en la bebida final depende específicamente de la forma en que se prepare el café y también se tome el café. Otra de las conclusiones es que el proceso de descafeinamiento no elimina los diterpenos. O sea, yo busqué y por muchísimos lugares, pero no es cierto que todos los diterpenos se eliminan con el proceso de descafeinamiento. Esto quiere decir que no es cierto de que el único proceso por el cual se puede elevar el colesterol y los triglicéridos haya sido eliminado, porque no se eliminan por este medio. Otra de mis conclusiones en que llegué después de este análisis es que la única forma de consumo con reducido efecto en los altos niveles de colesterol es cuando el café es filtrado. Y vuelvo, digo, reducido, no es eliminado. También el café parece ser una fuente de compuestos antioxidantes en la dieta. Y es cierto, y esto nadie se lo puede quitar. Es cierto que contiene vitaminas, es cierto que contiene minerales. Ahora bien, la relación entre consumo y daño cardiovascular y en otros sistemas del cuerpo parece estar en función de la forma de preparación y también en la cantidad consumida. Y aunque sí es cierto que el café puede contener componentes muy interesantes, como acabo de decirlo, para la salud, no podemos afirmar que es tan bueno para justificar su consumo. Como decíamos al principio, es peor el remedio que la enfermedad. Quienes no acostumbran tomar esta bebida pueden obtener todos los beneficios del café y estos efectos saludables del café, como las vitaminas, minerales que se encuentran en él, proteína y aún antioxidantes, lo pueden conseguir de otras fuentes que no sean ni aditivas, ni estimulantes, ni que tengan tampoco otros efectos dañinos sobre la salud. En mi conclusión encontré algo muy interesante y lo van a ver allí en pantalla. Y es que una dosis segura de cafeína al día es de 300 miligramos para los adultos
y entre 35 y 40 miligramos al día para los niños, de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés. Aunque alguna vez se consideró que era peligroso para las mujeres consumir cafeína durante el embarazo, el HHS ha determinado que las futuras madres que beben menos de 300 miligramos de cafeína por día no estaban poniendo a su bebé en peligro. Y eso es algo que a mí me gustaría rebatir. ¿Rebatir el por qué? Porque si en un niño solamente de 35 y 40 miligramos es seguro, entonces ¿cómo una señora o como alguien que está embarazado, que tiene su bebé todavía en el vientre, 300 miligramos, puede ser seguro? Entonces no tiene lógica. No tiene lógica. Ahora bien, sin embargo, el HHS advierte que las mujeres que beben o consumen más de 300 miligramos de cafeína por día podrían tener problemas para embarazarse, y un estudio de la División de Investigación de Kaiser permanentemente encontró que una dosis elevada de cafeína al día, 2 o más tazas de café regular o 5 latas de 12 onzas de refresco con cafeína durante el embarazo podría incrementar el riesgo de sufrir aborto. A mí me gustaría leer una cita bien interesante que encontré de una de las escritoras más prolíferas que ha dado esta nación americana. Y esto se encuentra en el libro Conducción del Niño de Elena Harmon de White. Debido a la intemperancia que comienza en el hogar, los órganos digestivos primero se debilitan y pronto el alimento común no satisface el apetito. Se crean condiciones malsanas y hay un anhelo de alimento más estimulante. O sea, lo que nosotros veníamos diciendo al principio del efecto estimulante del café. O sea, el cuerpo quiere más y más y más, como toda droga. Sigo leyendo. El té y el café, y recuerden que hablamos del té negro y el green tea, produce un efecto inmediato. El sistema nervioso se excita bajo la influencia de estos venenos, y en algunos casos, por un momento, el intelecto parece vigorizarse y la imaginación hacerse más vívida, debido a que estos estimulantes producen resultados tan agradables. Muchos llegan a la conclusión de que los necesitan realmente, pero hay siempre una reacción. Hay otra cita que encontré, y lo están viendo allí en sus pantallas, que dice: el sistema nervioso ha tomado prestada energía de sus recursos futuros para usarla en el momento, y todo ese vigor pasajero es seguido por una corriente de depresión consiguiente. Lo mismo que acabamos de analizar. Y esta señora lo escribió en el 1890. Y los estudios que nosotros estábamos analizando son estudios del año 1990 y tanto y de los años 2000 y algo. Entonces, esta señora en el año 1890 está diciendo de que primero es cierto que causa un estímulo, pero después le sigue un efecto depresivo. Sigo leyendo. La rapidez del alivio obtenido por el té y el café es una evidencia de que lo que parece ser energía es tan solo una excitación nerviosa, porque el café, señores, no produce eso en sí. Es simplemente el efecto, la parte del cuerpo que él está estimulando. Por lo que ella está diciendo que simplemente está tomando energía prestada que al cuerpo más tarde le va a hacer falta. Por lo tanto, continúo leyendo, debe ser un daño para el organismo. En esto tú ves aquí este estudio bien interesante. Hubo un doctor, su nombre ahorita no me viene a la mente, pero este es el doctor de la universidad, de ahí del hospital, Centro Médico de Loma Linda. Él hizo un estudio bien interesante entre dos tipos de araña. Estas arañas, ellos producen unas telas preciosas, telas de araña bien, bien lindas. Y él le inyectó una dosis mínimo equivalente a una taza de café a ambas arañas. Y
y él notó de que ellas comenzaron a trastornarse rápidamente después del consumo. Él tomó una aguja bien fina, y le inyectó la dosis poco a poco a estas arañas. Y ellos notaron, usted lo puede ver antes y después, la araña más perfecta y después, él notó que las telas de araña aún 24 horas después no eran igual, que estos anillos preciosos que se formaban, 4, 5, 6 anillos alrededor de la tela, ya no eran tan nítidos ni tan perfectos como lo eran al principio, cuando no se había consumido la cafeína. Así, señores, que mi conclusión es: la fatiga no se cura con drogas. El remedio para la fatiga o para la falta de energía es un estilo de vida adecuada y una alimentación nutritiva y un descanso suficiente para que tu cuerpo se encuentre bien energizado. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos esta información les pueda ser de utilidad en su vida y esperamos verlos pronto en el siguiente programa. En su programa Hablemos sobre salud. Mi nombre es Ernesto de Paz y tuvieron el placer de escuchar a la doctora Esther de Rosa. Nos vemos en la próxima.